Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Este espacio es un refugio para la reflexión y la conexión en torno al duelo gestacional, perinatal y neonatal. Una experiencia que deja una huella profunda en la vida de quienes la atraviesan. Nuestro objetivo con estas entrevistas y conversaciones es ofrecer herramientas, comprensión y consuelo en momentos difíciles, iluminando también el camino hacia el amor, la resiliencia y la esperanza. Sin más, doy la bienvenida a Gustavo Cadena. Él es facilitador de religiones emergentes. Nació en Quito, tiene dos hermanos, estudió una licenciatura en publicidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial, también un masterado en Escolar y en Sagrada Escritura en el CEMISUD, un doctorado en teología y un PhD en teología de North Carolina College of Theology en Estados Unidos. En la actualidad, estudia lengua hebrea, tiene un diplomado en contexto y cultura judía y posee un certificado en The Significance of the New Dead Sea Scrolls, Archaeology, History, Literature and Religion, otorgado por The Hebrew University of Jerusalem. Espero haya dicho bien. Sirvió como pastor de adoración en 3 congregaciones por 9 años. Fue director de Fundación Incalink Ecuador. También es ministro ordenado por CMM y en el mes de abril inició un nuevo proyecto CMM World Ecuador. Sin más, muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá y tengo la dicha también personalmente de conocerte. Bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias, mi querida Steffi. Qué lindo estar aquí, poder compartir estos minutos contigo. Gracias. El día de hoy nos convoca un tema muy lindo y también muy desafiante, el poder sanador de la espiritualidad en el camino del duelo perinatal. Comienzo con esta pregunta. ¿De qué manera la espiritualidad puede ser un recurso de apoyo para las familias y padres que atraviesan el duelo perinatal? Em, ¿De qué manera? De maneras muy buenas y profundas, porque cuando uno entiende la relación que tú tienes con tu creador, uno sinceramente puede entender y compartir con la persona que está sufriendo, acompañarlo con amor y compasión, orando con ellos, también acompañándoles en el proceso de duelo, recordándoles el amor incondicional de Dios, em, hablando sobre la esperanza de la vida eterna que tenemos en Él y pudiendo ser oídos para lo que necesitan, abrir su corazón y contar. Y además también se puede apoyar en ofrecer espacios de ayuda comunitaria. Puede ser una congregación, puede ser tiempos de oración, eh, una casa donde solo puedas ir y saber que hay gente que te quiere escuchar. Estas son unas maneras lindas y presentes de poder estar en estos momentos tan difíciles. ¿Cómo equilibrar la fe y las emociones, como el dolor, la culpa, la rabia durante este proceso? Se apaga esta vida. Independientemente de las semanas de gestación, hay un quiebre. ¿Cómo equilibrar esto? Hmm. Primero, aceptando y validando las emociones como parte del proceso. Mucha gente piensa lastimosamente, tiene la idea errada de que eres creyente, eres cristiano, entonces debes tener por ende, si es que eres cristiano, uno más uno, dos, entonces por ende tienes que tener fe en el Señor que hace lo mejor y ya, o sea, llora un poco y sacúdete y sigue adelante. Y no es así, es validar que la otra persona está pasando por un proceso. De hecho, vemos en el libro de Juan al mismo Señor Jesucristo, a Yeshua, llorando por la muerte de su amigo, sabiendo que Él es hijo de Dios, sabiendo que Él tiene todo el poder, que Él es la resurrección y la vida, como Él mismo lo dice.
él dejó expresar las emociones, porque nosotros, al ser tripartitos, al ser un espíritu que tiene un alma y que se refleja a través de un cuerpo físico, eh, estamos tan informados por emociones, por pensamientos, por experiencias, y entonces debes validarlo ello al abrir tu corazón y expresar de la manera que más sientes en ese momento o en el tiempo que necesitas para ser sanado Claro, y no es de sanado. la noche a la mañana, es poder transitar este dolor en el tiempo que sea necesario. No hay no hay una receta ni espiritual, no hay una receta psicológica, no hay una receta que te diga tanto tiempo puedes vivir así y vas a volver a sonreír y todo va a ser de colores. Mm. Y la vida quisiéramos que sea así, pero sabemos que no lo es en este proceso de duelo perinatal. ¿Qué papel juega la conexión espiritual en el proceso de aceptación? Uy, primero encontrando consuelo en la presencia de Dios. De hecho, me acuerdo de un salmo, dice, cercano el Señor está de los quebrantados de corazón y salva a los que son contritos de espíritu, a los que están contritos con su espíritu. Encontrar consuelo en Él, entender este proceso que estamos hablando a través de la fe. No es un proceso solamente un ciclo de la vida, sino que entender que nosotros, al estar en un mundo que está caído, eh, lastimosamente dentro de este mundo que está caído, aún debemos sufrir dolor, aún sufrimos persecución, aún sufrimos injusticias, aún la gente nos miente, aún haces inversiones y quiebras. ¿Por qué? Porque es el resultado de todo un mundo que está juzgado y que está bajo el, el que está caído, de hecho. Entonces, cuando uno entiende que estos procesos son permitidos por el Señor, pero además de que yo recibo estos procesos desde el filtro de la fe, entendiendo, como nos habla el libro de Romanos, que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es de los que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces, todas las cosas que suceden en la tierra tienen un fin que el Padre ha diseñado para que no sea en que todo lo que hagas te vaya bien, sino que al final del proceso veas que todo fue bueno en medio del proceso. Es difícil Además de ello, entender, es eh, difícil entender perdón, en ese momento. sí, por ejemplo, yo, tú sabes, nosotros también pasamos por una pérdida Ujú. súper fuerte y la peor frase, y les decía, por Dios no me digan eso, porque lo que más odiaba era la gente que se acerca, resignación. Y decía, ¿resignación de qué? O Claro. sea, no tienes ni la menor idea del dolor que estoy pasando, y yo sé también por ti, mi querida Steffi, el dolor tan grande que tú, tu esposo pasaban, Ujú. y que alguien venga que no tiene la menor idea del dolor que pasa y que te diga resignación. O sea, pana, no sabes ni lo que pasa en mi corazón y me dices que me calme. O sea, déjame expresarme, déjame gritar, déjame llorar, déjame, si quiero desconectarme de la gente, por semanas me voy a desconectar de la gente y saber que este tiempo necesito porque tengo que en algo asimilar las emociones, en algo tengo que asimilar metido en la ducha y estar en agua, que corra, que corra, que corra el agua mientras estás bañando para que de alguna manera el dolor que también se expresa de formas físicas se te vaya o se atenúe. Todo, no todo es espiritual, no todo es físico y hay que comenzar a tener un equilibrio. Gus, ¿qué les podrías aconsejar a estos padres que recién comienzan y atraviesan una pérdida perinatal, una pérdida gestacional, que puedan encontrar en esta cortita entrevista consuelo y esperanza para no hundirse y no quedarse en esta brecha de dolor? Hmm.
algo súper importante, encontrar significado en el sufrimiento. Y esto suena horrible. Dices, ¿cómo significado en el sufrimiento? Entender lo que dice el libro de Isaías, que es el mismo Dios diciendo, porque mis pensamientos no son como sus pensamientos, y mis caminos no son como tus caminos. Entender de que yo sigo siendo criatura y Él sigue siendo el soberano rey, el creador. Y que las cosas que para mí serían uno más uno igual 2 o el punto A, punto B es una línea recta, el Señor dice, ok, no es así, porque tienes que pasar por un proceso. Entendemos desde la fe que el Padre no, y espero hablar con pinzas para que no sea malentendido, el fin del Padre no es que tú tengas, que seas la persona más exitosa, que tengas la mayor cantidad de triunfos, que seas la más feliz aquí en la tierra, sino que el proceso que nosotros estamos aquí en la tierra es porque el Padre está preparándonos para la eternidad. Y en medio de este proceso para la eternidad, de hecho, la misma escritura dice que Jesucristo, siendo hijo de Dios a través del sufrimiento, aprendió obediencia. Y estamos hablando del Hijo de Dios que no cometió ni un solo pecado. ¿Cuánto más nosotros que tenemos cantidad de paradigmas, cantidad de formas, cantidad de iniquidad, pecados ocultos, cosas que nosotros no han sido resueltas? Entonces tiene que haber momentos, y lastimosamente el dolor es parte de estos momentos que son realmente momentos de quiebre en tu vida. De que si tú estás yendo en una dirección, pasa algo tan tenaz que te rompe y te hace cambiar de dirección. Y te hace, no solo, quizás que no tengas que cambiar un 180 grados, quizás que no tengas que cambiar ni siquiera 100 grados, pero quizás que tengas que afinar cantidad de cosas en tu vida que antes no estaban afinadas. Y eso solo se da a través del sufrimiento, a través del dolor. Otra cosa, entender que la oración es un espacio para sanidad y expresión emocional. La Biblia en Filipenses nos dice, por nada se afanen, sino que en todo, mediante oración y súplica, den gracias y que sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Porque todo lo que nosotros pedimos, todo lo que presentamos al Señor, en Él sobrepasa todo nuestro entendimiento. Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. ¿Te imaginas? Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Y a veces, o sea, no es a veces. Entiendo que cuando estás por el dolor, tu visión se vuelve una visión de túnel. O sea, que solo ves un punto y con que veas ese punto, te prometo que es lo mejor que puedes ver. Lo peor que puede pasar es que no veas nada, que esté todo oscuro. Pero con que tengas una visión de túnel y veas, aunque sea a lo lejos, una luz, el, el- la salida está allí. Tienes que seguir dando poniendo un pie delante del otro, aunque muchas veces vas a quedarte estático y muchas veces vas a retroceder. Pero la idea es tomar un paso delante del otro y todavía seguir viendo la luz. Pero la idea es que cuando llegas, cuando sales de ese túnel, vas a encontrar que hay una cantidad de posibilidades que el Padre te ha abierto o te está abriendo o en el proceso te está rodeando de gente, rodeando de situaciones en las que te trae sanidad. Y en medio de ello es estar con un corazón dispuesto a aceptarlas, un corazón dispuesto a recibirlas. Además de ello, el tener la esperanza de la vida eterna y del reencuentro con nuestros seres queridos que partieron antes que nosotros. La escritura también nos dice, no queremos que ignoren lo que sucede con los que mueren, para que no se entristezcan, perdón, como los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también con Él, con Jesucristo, Dios traerá y volverá a la vida a los que han muerto en Él. Y seremos encontrados. Entonces, la respuesta más maravillosa es saber que hay una esperanza y un futuro. Porque, como tú sabes, hay cantidad de religiones, cantidad de creencias metafísicas y todo eso que hablan que somos polvo cósmico, que somos algo de la creación y que existimos ahora y después desaparecemos, cuando no es así, para nada. La escritura, gracias al Señor, nos da la fe de que primero tenemos un Dios que es un Dios de vivos,
O sea, los que partieron, para nosotros partieron, para el Padre están delante de Él. Hay una cantidad de, inclusive, enseñanzas bíblicas de que están durmiendo y de que están en un espacio de, quizás de levitación o no sé. Yo creía así, pero cuando veo la escritura, dice que Él es un Dios de vivo, o sea, que delante de Él están todos los que durmieron. Para nosotros durmieron, Ujú. pero en el momento que parten de esta tierra están directamente en su presencia. Y entonces, tampoco es que la gente que partió antes que nosotros están tocando el arpa y están en una nubecita, sino que el Señor les tiene asignaciones y están cumpliendo el propósito aún para el que fueron creados desde la eternidad y para la eternidad. Porque si entendemos que nosotros somos seres espirituales eternos, que eso es sumamente importante entender, que somos eternos, no es que nos destruimos, Claro. nos No es el ciclo transformamos desde no este es el ciclo espacio de nacer, físico. crecer, reproducirte y morir. No es ese estado. Exactamente. Nosotros nos transformamos, salimos de este espacio físico a un ambiente desconocido para nosotros. Pero cuando vemos en la escritura, vemos a Jesús, que Él se apareció con un cuerpo glorificado, que la gente podía tocarle, que comía, que bebía, que atravesaba paredes, pero era un cuerpo, no era un alma, no era un viento, era cuerpo. Y eso es exactamente lo que sucede. Imagínate tener un cuerpo, y eso cuando partió mi mamá, eh, después de mucho llanto y todo eso, entender de que el cuerpo en el que ahora vive mi mamá ya nunca más va a pecar, nunca va a tener un dolor, nunca va a tener un sufrimiento, nunca va a tener algo que le separe, ya nada más, nunca más. Y es exactamente entender eso, que los bebitos y las bebitas que el Señor quizás permitió que nazcan y que murieron tempranamente, gente y bebitos que no nacieron, no natos, entender que vas a poder verte y encontrarte con ellos y que tienen y están cumpliendo un propósito para la eternidad. Esa es la esperanza que todas y todos los padres que sabemos que nuestros bebés están en el cielo tenemos. Un ratito más, tú allá y yo acá, pero en algún momento nos vamos a reencontrar. Que esa Mm. nota musical que no tiene sentido ahora forma parte de una armonía increíble y que esa armonía se llama propósito. Te voy a contar una cosa, si es que me permites, Steffi. Sí, claro. Yo sé que no tiene nada que ver con neonatos, es de hecho una pareja que de casados por años y que ya eran incluso ancianos. Y el hombre murió y la mujer estaba súper dolida, la esposa estaba súper dolida, súper lastimada y ella va al entierro y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y en la noche se le aparece él y él le dice, no sé cuánto tiempo ha pasado en tu tiempo, pero yo aquí estoy en la eternidad, ya han pasado años, ya deja de llorar por mí. Yo estoy cumpliendo el propósito para el que aún Dios me creó. Sigo cumpliendo el propósito para el que Dios me creó. Así que ese es realmente lo que nos separa. Es una telita súper delgada. Y además la escritura nos dice que somos seres multidimensionales, que estamos en una dimensión física aquí, pero también nos dice que estamos sentados juntamente con Él, con el Señor Jesús en su trono. Y somos en Él y estamos en Él. Y el libro de Juan, el capítulo 17, dice que así como Dios, como Jesucristo es uno con el Padre, nosotros somos uno con Él. O sea, llegas a tener, mejor dicho, llegas a manifestar su ADN espiritual completamente. O sea, nunca más pecado, nunca más injusticia, nunca más vas a sufrir dolor, nunca más a tener carencias. Ahora, yo sé que a veces también, lastimosamente, como nosotros queremos, somos muy reduccionistas en las cosas, queremos decir, ay, qué bueno que, lastimosamente, otra vez, qué bueno que tu bebito, o sea, no pudo nacer, pero él se libró del dolor que pudo adquirir. O sea, nada que ver.
A veces la gente es tan ridícula, pero, pero sí. O sea, no es que no le dolió porque desde el momento que está concebido tiene conciencia. O sea, le dolió partir. Pero entender de que está en los mejores brazos, en las mejores manos, que nada, nada, nada ni nadie le va a hacer daño. No hay forma de que, porque nosotros dentro del proceso de la pérdida tenemos, y dentro del proceso del duelo tenemos la culpa. Y nos comenzamos a achacar cosas, y si es que hubiera hecho esto, y si es que no hubiera hecho esto, y qué pasaría si es que me hubiera ido, si hubiera gastado más y me hubiera ido a tal clínica, o si es que hubiera ido a tal centro, o si hubiera llamado a tal doctor, y viene una cantidad de culpa. Pero es de entender de que no hay nada dentro del propósito de Dios, no habría nada que hacer si es que el Padre no hubiese querido. Yo, cuando perdí a mi mamá, yo fui donde un doctor que también es pastor y le decía eso, o sea, le decía que el mayor dolor que yo tenía es que no pude estar en ese momento con mi mamá para ver qué podía hacer. Y él como que se me rió en forma irónica. Me dijo, ¿y qué hubieras hecho? Yo soy doctor. Yo soy doctor y en esos casos yo no sé qué hacer. O sea, yo tengo conocimiento que tú no tienes Claro, y en ese rato no sé qué hacer, porque eso depende del soberano Dios. así es. Pero nuevamente entender de que hay una esperanza que requiere paciencia, el proceso de sanidad, de que no es de la noche a la mañana, de que te toma etapas, quizás avanzas dos, retrocedes tres, pero el asunto es caminar. O sea, el asunto no es quedarte en un rincón lamentándote. Decía, llora todo lo que tienes que llorar, llora todo lo que tienes que llorar, pero no te quedes. Es declarar y saber que la escritura nos dice en Isaías, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y yo podría agregar, y aunque estén como en el Salmo 23, y aunque pases por el valle de sombra de muerte, tu vara y tu callado me infunden aliento. Eso es mi querida. Me quedo con estos últimos versículos porque solo fue la sombra de muerte, no estuvimos en la muerte y así hay que aprender a avanzar un paso a la vez. Muchísimas gracias, Gus, por estar acá, por darnos de tu tiempo y compartir palabra de Dios que alienta y da esperanza para esos pasos que necesitamos dar a la vez. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar acá, por compartir también información. Si sabes de alguna persona que necesita aliento, necesita esperanza en nivel espiritual, comparte este video. Este video es para crear esperanza y saber que nuestros bebés están a un pasito. Ya mismo nos vemos. Ujú. Es solo eso. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima entrevista. Nos vemos. Chao, chao.